RTP. Al doctor Ignacio Vidal Maspons, amigo de esta casa, con quien conversaremos en esta ocasión de la coyuntura política, pero quisiera aprovechar, mi querido Ignacio, lo que Maffer nos comentaba, que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aparentemente continuará de la misma forma por unos años más con las mismas competencias y votaremos nuevos consejeros en las elecciones de noviembre. Lo escuchamos. A ver, el Consejo de Participación Ciudadana, como dijo alguna vez Carlos Úlgaro Semena Monroy, debe desaparecer para que el Ecuador permanezca. No son palabras mías, aunque estoy de acuerdo con ellas. El Consejo de Participación Ciudadana fue una movida del presidente Correa para evitar que el Congreso elija a las autoridades de control. Y en lugar de tener que maniobrar con todos los congresistas, tener que maniobrar solamente con 5 personas de las 9 que integran el Consejo de Participación Ciudadana. Son 9. 7. Son 7. Bueno, me equivoqué. Con menos, tiene que ser son con 4. menos. Son 4 de 7. Entonces son 4 de 7. En vez de 5 de 9, son 4 de 7. Para los fines da igual. Claro. Pero 4 obviamente es mucho más fácil de manejar que no la mitad más 1 del Congreso. De 151. Correcto. Ese es el Consejo de Participación Ciudadana. Y para darle un revestimiento apolítico, dijo que los señores integrantes del Consejo de Participación Ciudadana no podían pertenecer a ningún partido, lo cual ha sido desmentido en la práctica. Nada menos ni nada más que lo vimos con la famosa Liga Azul, en la cual los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, afines al presidente Correa, y la Liga Amarilla también, porque hubo Liga Amarilla. Y la Liga Amarilla también, y la Liga de todos los colores, sí, ¿no? ¿Verdad? Lo cual es una mentira. Hay corazón ahí político. Pero por supuesto, entonces, mientras el Consejo de Participación Ciudadana viva, el Ecuador no va a poder sobrevivir y tendremos la designación de autoridades de control totalmente mediocres. Usted acaba de decir, mientras viva el Consejo de Participación... No, lo dijo Carlos Úlgaro Semena Monroy. Que mientras el Consejo de Participación Ciudadana viva, pues Ecuador no puede vivir. ¿Cómo interpreta usted entonces el hecho de que el presidente Noboa no lo presente ahora a consideración de los ciudadanos? Porque el presidente Noboa también se está aprovechando de esa coyuntura. Eso es obvio y natural. Y el presidente que venga, pues también se aprovechará de esa coyuntura. Entonces estamos ante una contradicción, porque al presidente de la República, elegido por los ciudadanos, es al que le conviene la existencia del Consejo de Participación Ciudadana. Pero a la ciudadanía no le conviene la existencia del Consejo de Participación Ciudadana, dados los evidentes resultados que desde su inicio este Consejo de Participación Ciudadana ha dado. Dado que esto estaría sujeto a los intereses de cualquier presidente que venga, y ya que ha sido aprobado por la Corte Constitucional y que está listo para presentarse a consulta, ¿puede hacerlo la ciudadanía? ¿Un grupo nada más? Decir, ya está aprobado todo, pues vamos a la consulta más allá de la conveniencia del quien esté en turno. No se olvide que para invocar a un referéndum, pues se tienen que hacer unos requisitos muy difíciles, no recuerdo en este momento cuáles. 1.5% del padrón electoral, es una historia más o menos. Y después, aunque recoja pues el 5% o 10% más de las firmas necesarias, el Consejo Nacional Electoral pues se las va a rebatir y va a decir que no están claras, que no coinciden con la cédula, en fin, etcétera. Entonces, eso es pues un canto de sirena, ¿no? Eso del referéndum. Entonces, en la práctica lo que tiene que hacer es una reforma a la Constitución, no un referéndum, vía una reforma a la Constitución poniendo, cosa que ya se ha intentado varias veces, pero por A, B, C y X razones no ha dado resultado. Entonces... La Corte dijo que no porque afectaba la estructura del poder. La Corte Constitucional, sí. Claro, la Corte Constitucional, que no puede salirse del marco constitucional, obviamente. La entiendo, si la reforma que se presente a hacer sale del marco constitucional, pues no la Corte dice no.
yo no puedo aprobar eso porque sale de fuera de mis funciones. Ese es el argumento en 2 palabras de la Corte Constitucional. Y tiene base para decirlo, base legal para hacerlo. Entonces, hay quienes dicen, muy bien, pero no me gusta tampoco la Asamblea. Sus integrantes son realmente en su mayoría pues de menor calidad de la que esperaríamos. Algunos son hasta vulgares, otros no saben expresarse. ¿Por qué entregarles a ellos el poder de designación? A ver, ahí hay otro problema base, que es la educación. Me refiero no a la educación, el decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, y no la educación formal que tienen que tener los legisladores. El legislador va al Congreso para 2 funciones básicas. La primera y fundamental es dictar leyes. Para dictar leyes tiene que tener conocimiento elemental de derecho, tiene que tener un conocimiento elemental de lo que es la ciudadanía y, en fin, de derecho político, básicamente. No de derecho político, de la política, de lo que es un Estado, lo que es una nación, de cómo se conforma, en fin, etcétera. Esa educación que antes se daba en los colegios y que ahora se ha suprimido con otras materias como, por ejemplo, cívica. Entonces, esta formación de derecho político básico y elemental tienen que tener los legisladores para evitar barbaridades como las que se cometen ahora, que dictan una ley cuando ya hay otra ley que dice exactamente lo mismo. Aparte de que eso demuestra desconocimiento de que para qué van esos legisladores. Entonces, por allí tenemos que comenzar. La otra función que tiene el legislador es la de fiscalizar, es decir, fiscalizar al gobierno, porque obviamente dentro del derecho político, el legislador tiene derecho a averiguar que aquel elegido por el pueblo está cumpliendo efectivamente su función a la cual se ha comprometido, es decir, obrar en razón de la mayoría de la población. Es decir, ¿cómo hacerlo? Créame, sí, esto está en el deber ser, pero luego te encuentras... A eso me refiero. Pero no es el ser. Ese deber ser no existe en este país. Pues. Claro, porque imagínense lo que le voy a plantear yo. O sea, imagínense nos salimos de este gobierno, ¿ya? Hablamos de cualquiera, para que no sientan aludidos. Entonces, me resulta difícil, y en la práctica se ha ocurrido, que cuando se trata del oficialismo en la asamblea, fiscalizar al gobierno de turno, es decir, porque comparten partido, pues ahí no hay fiscalización ni oportunidad para fiscalizar. Pasa también en los consejos cantonales, cuando tienes... tus concejales son incapaces de cuestionar a alcaldes y alcaldesas. Entonces, ese proceso de fiscalización se reduce exclusivamente para la oposición y dependiendo de la oposición que sea, pues ya se la valora como negativa, como persecución, doctor. A ver, vamos al deber ser. Ya, y después analizamos. Y ahí cómo hacemos que se haga. Y así es. ¿No? Paso a paso. En el deber ser, teóricamente, por lo menos el funcionario legislador elegido tiene el deber de fiscalizar. ¿Qué significa ese deber de fiscalizar? El deber de chequear, revisar, ¿no? Si el presidente de la República o cualquier otra autoridad que elija el Congreso efectivamente cumple sus funciones para las que ese señor fue elegido. En otras palabras, el ministro de Energía, para hacer el ejemplo ahora actual, el ministro de Energía, digamos, hace un concurso y elige a quien debe ser resultado favorablemente con el contrato, vistas todas, analizadas todas las documentaciones, etcétera. Si eso sucede y está bien hecho, ese ministro no puede ser fiscalizado, y si es fiscalizado, pues tiene que ser absuelto porque ha cumplido su deber. Sí, sí. Estamos de acuerdo con ese deber ser. Eso es lo que debería ser y no es en este país. ¿Por qué no es en este país?
por falta de cultura política, me refiero, o no le pongamos política, ciudadana a ese legislador. ¿Cómo son elegidos los legisladores? Por los partidos políticos, por amigazos, por gente que le conviene que su amigo esté en ese poder, en esa función, porque le interesa actuar. Aparte de eso, en la propia ley de la función legislativa, el legislador puede ir y delegar a su segundo de a bordo, suplente, sí. a su suplente, y ese suplente... Y de hecho está obligado a hacerlo unas cuantas horas. Y ese suplente no conoce absolutamente nada de que va por un lado o por el otro lado. Al diputado titular le interesa que vaya el suplente para que haga el favor a su amigo porque él no puede aparecer. Un paréntesis, estimado Nacho. Qué interesante lo que vivimos en este país con las elecciones, donde en una lista tú puedes tener 5 asambleístas en una provincia, ¿verdad? Así es. Pero tú ves afiches en un partido de 10, porque todos los suplentes van no como asambleísta alterno, se promocionan como asambleístas, y en la papeleta no encuentras esos nombres. Muchas veces estás votando por un grupo de gente que no conoces o querías ir a votar por alguien que no lo ves en la papeleta. ¿Usted cree que se debería eliminar o cambiar el sistema de los alternos? Y perdóneme, sobre todo porque resulta que te eligieron para asambleísta, no sabemos al suplente, pero el suplente es que se queda con titular cuando tú renuncias para ser candidato a alcaldías, prefecturas y toda la historia, doctor. Bueno, que esté en la papeleta es muy difícil porque entonces en nuestro país tendríamos que un flotón, un periódico de papeleta, pues, ¿no verdad? Claro. Me refiero a la cantidad de nombres, a la extensión, ¿no verdad? Eso no es posible, pero sí debería haber el día de las elecciones la lista, por ejemplo, de todos los suplentes que integran, así como el Consejo Nacional Electoral publica, pues, en 4 o 5 idiomas, pues, toda la convocatoria a elecciones para que todo el mundo esté fijo de que ese día van a ser las elecciones, así también diga quiénes son los que van a resultar elegidos. Muy de acuerdo. Eso es lo que debería ser. ¿Por qué no se hace? Por conveniencia política. Hablemoslo francamente. Y ya que estamos que queremos eliminar todo, o modificar todo, doctor. No, es que lo que pasa es que tenemos que tener todas las cartas encima de la mesa. Hay que saber con qué se juega. En ese campo le pregunto, para darle más coherencia, más responsabilidad del votado con el votante, ¿debe limitarse estas renuncias de que te participas por un cargo, estás 1 mes, 2 meses, 1 año y luego renuncias para ser candidato para otra dignidad? A ver, eso se da en todas partes del mundo. Sí, es verdad. Y entonces tampoco aquí podemos ponernos hechos los puristas, ¿no verdad?, a estas alturas del partido. Si eso se da en otras partes del mundo, es lo normal que aquí también de repente, se dé. La variante, doctor, que pueda regresar a su cargo, o sea, pedirlo como era antes, que pedías una licencia, una temporal y podías regresar. El mismo candidato Cepeda, Colombia lo pueden hacer, él fue candidato a la presidencia, pero sigue con su curul de sí, bueno, ¿no? Eso no altera en nada, es decir, la suplencia en ese caso pues sería temporal. Pero eso no altera en nada el principio del deber ser, es decir, que todos, principales y suplentes, tienen que conocer el derecho político, el por qué el Estado, cómo funciona, por qué debe ser de esa manera y no de otra, en fin, etcétera. A eso es a lo que me refiero. Y esa eliminación, y vuelvo otra vez anteriormente, esa eliminación en el pensum de los estudiantes, esa eliminación del derecho político en las universidades y en los colegios es lo que afecta ahora actualmente a la sociedad, porque un legislador no tiene idea. Yo recuerdo en alguna época en que era abogado de una, y lo voy a decir con nombres y apellidos. Una época fui abogado de la Asociación de Exportadores Bananeros del Ecuador y se estaba discutiendo la constitución justamente del 2008 de Correa en Montecristi. Uh-huh. Y los bananeros estaban preocupados porque había un run-run, un bajo
rumor de que la Constitución pues iba a ser cambiada en el sentido de dar favorables a la parte agrícola del país, que este país es además esencialmente agrícola. Este país no es industrial, este país es básicamente agrícola, es un productor agrícola. Y fuimos a hablar con el diputado Pedro de la Cruz, digo nombre y apellido. Así es, Pedro de la Cruz, que era el presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria. Y fuimos unos delegados, digamos, para averiguar cuál era la línea que se quería seguir en la Constitución. Y Pedro de la Cruz nos recibió diciendo que Ecuador no tenía por qué ninguna necesidad de dar de comer al mundo. Ante esa respuesta, ¿ya para qué seguir? ¿Para qué seguir hablando? ya es para decir, qué. A él no le interesaba que Ecuador exporte banano. Creo que quizás un poco... El exportador de banano estaba dando de comer al mundo, en teoría de este señor diputado Pedro de la Cruz, a costilla del pueblo ecuatoriano, lo cual evidentemente no es así, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer con tanto fue banano en el país? No fue ni es, y evidentemente es todo lo contrario. Así es, por eso estoy diciendo anécdotas reales. Qué fregado ahí. Para que la gente que nos oye, entienda y comience a entender la razón de elegir mejores diputados. Y sabe qué curioso, doctor, porque a todo esto, qué pena que no lo comprendió el diputado, pues justamente en esa... Después fue elegido parlamentario andino. Y imagínense que en esa misma Constitución se hablaba de la soberanía alimentaria. Claro. Se habla, perdóneme. Sí, pero no digo, en el momento de la construcción, ¿cómo puedes decir que no era importante la producción si hablabas de la soberanía alimentaria? Para eso, contradicción, ¿no? Por eso digo, el problema de este país radica, cambiando un poquito el tema, radica básicamente en educación. Tenemos que ir a un mejor pensum académico, no solamente en las universidades, que es más importante, pero también en los colegios, que es fundamental, porque para que la persona sepa en qué terreno está pisando. Mire usted, compare la cultura nuestra, ecuatoriana, no digo con la europea, porque la europea es mucho más antigua que la nuestra, pero con países vecinos al nuestro, la cultura política de Chile, la cultura política de Argentina. Son nosotros mismos, en nuestra misma raza, hemos tenido la misma herencia, buena o mala española, pero la misma herencia, ¿no es verdad? Y esa gente sí ha aprendido. ¿Por qué? Porque su programa, y revísese, su programa de pensum educacional es básicamente saber entender y saber enseñar las cosas elementales que van a servirle en la vida. 9:30, siempre es una conversación provechosa con usted, doctor Vidal, aquí en RTP. Bueno, me alegro. Y las veces que quieran estoy a la orden, sin ser un sabio, pero tengo un poco de experiencia. Muy amable, gracias. Gracias a los radioyentes. RTP